grabando la sesión. Pero tengo retorno, espérenme un momento. Bueno, muchachos, siendo 5 de abril, 7:15 de la noche, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, correspondiente al último RAP de aprendizaje, referente pues a la competencia de bases de datos. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar. ¿Me corroboran si por favor estoy compartiendo la pantalla? Sí, pero... Listo. Bien, esta semana iniciamos ya la última competencia que corresponde al componente o a la última resultado de aprendizaje correspondiente a la competencia de base de datos. Esta corresponde a validar datos, validar la base de datos implementada de acuerdo a requerimientos del sistema informático. En esta ocasión, digamos, es una competencia relativamente sencilla, porque más que todo es informativa. Sobre esta competencia, pues no vamos a entrar en profundidad como si lo hicimos, por ejemplo, con tema de bases de datos relacionales y consultas SQL, donde se les exigió pues el desarrollo de unas actividades que tenían cierto nivel de complejidad y que forzaba necesariamente que ustedes desarrollaran esas competencias. Esta competencia consta de dos evidencias. En ambas evidencias lo que deberán subir es un video o una captura de pantalla. Mejor dicho, es un video con una captura de pantalla realizando dos actividades muy sencillas. La primera es el video de la implementación de una base de datos NoSQL y la segunda es un video con pruebas y resultados de acceso. La primera evidencia está programada para hacer entrega del día 7 de abril, es decir, día jueves. Día jueves, sí, el 7 de abril es jueves. A ver. Día 7 de abril, a ver, vamos a ver aquí el calendario. Sí, sí, el martes, sí. El jueves y el segundo video para el día domingo de Ramos. Eso con la finalidad, pues, de que digamos, se tenga el tiempo de Semana Santa completico. Entonces, día jueves, como les digo, no son talleres, óigase bien, no son talleres, son videos, captura de pantallas. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Talleres, diapositivas. Hoy la clase es muy sencilla, pero no tomar más de una hora. E incluso pues les tengo el chancuco del video número 1 para que no les tome mucho tiempo y se concentren para los que lo necesitan entregar los talleres que les hace falta. Siempre la invitación es a ponerse al día, ¿no? Esta semana va a ser una semana relativamente sencilla para nosotros en cuanto a carga académica, lo que les permitirá avanzar en otro tipo de actividades que tengan pendientes. Entonces vamos a arrancar con la idea de hoy. Entonces, empezar de vista presentador, ok. ¿Ven las diapositivas? ¿Sí las ven bien? Sí, pero... Sí, señor. Oh, listo. Entonces vamos a comenzar con bases de datos NoSQL. Si se dieron cuenta, nosotros cuando trabajamos bases de datos relacionales usamos un lenguaje que se llama SQL, que era un acrónimo, que era Structure Query Language. Entonces era como un lenguaje estructurado de consulta.
¿qué noción les trae a ustedes bases de datos no SQL? O sea, el no es de la negación de SQL, o sea, que no utilizan un lenguaje estructurado de consulta. ¿Qué nociones nos trae a ustedes de bases de datos de no SQL o que han escuchado Una relación. o qué finalidad tienen? No sería que una relación Bien. de Que es como lo contrario de SQL, pues que estas bases de datos son como más abiertas. Bueno, y tenemos dos definiciones por ahí. Nos dijeron bases contrarias a SQL, por allá nos dijeron que era como algo al contrario como el modelo relacional. Bien, piensen en el siguiente problema. Las bases de datos relacionales, las tradicionales, tienen un problema relativamente significativo. Y es que digamos, el consumo de recursos de cómputo, llámese uso del procesador, uso de la memoria del computador, se va incrementando significativamente con la cantidad de datos. Es decir, que por ejemplo, si tengo una base de datos de 10 datos, pues la base de datos relacionales son supremamente eficientes. Si tengo una base de datos de más o menos 1.000.000 de datos, como las que se les envía a ustedes, la base de datos que se les envió tenía 1.200.000 tuplas, lo hace relativamente eficiente. Si tenemos una base de datos de 100 millones de registros o tuplas, pues ya vamos perdiendo rendimiento. Si tenemos bases de datos de 1.000 millones, se va perdiendo rendimiento. Entonces uno empieza a notar que en la medida que se incrementa el volumen de los datos o grandes cantidades de datos, hacer uso o administrar o gestionar esos datos para las bases de relacionales se vuelve muy costoso. Requieren grandes infraestructuras. Entonces les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Google todos los días más o menos responde a 4 billones de consultas. Entonces imagínense cómo sería almacenar 4 billones, ¿no? No 4 millones, sino 4 billones, o sea, miles de millones en unas bases de consultas. Y miren esto, un ejemplo que ustedes pueden hacer sencillo es abrir Google, colocar cualquier expresión de búsqueda. Busquemos un Jaguar. Le decimos buscar. No sé si lo han notado, pero cuando buscamos en Google, está lento. Pregunta, si me están escuchando, me desconecté. Sí. está explicando. Ok. Me preocupa que no consulte porque siento que me desconecté de la red y ahí sí tengo un lío significativo. Bueno, vamos a esperar que consulte esto, si es que consulta. Muy extraño que no consulte. A ver, sí, Jaguar. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, se les Sí. explica. Miren, qué raro, ustedes me escuchan, pero estoy desconectado de Google. Ay, qué cosa tan curiosa. Bueno, ustedes háganse una consultica en Google y les va a mostrar dos cositas. Tiempo de la consulta y número de resultados. Hágase cualquier consulta y se van a dar cuenta que los tiempos de respuesta están dados en milisegundos y el número de resultados está dando millones de páginas. Bien, entonces, cuando se tienen esos volúmenes de datos tan inmensos, las bases de datos relacionales se vuelven poco eficientes. Entonces, hubo la necesidad de crear otro tipo de bases de datos. A cualquier modelo de base de datos que no se base en el modelo tradicional, en el clásico, en las bases de datos relacionales, se le llama NoSQL. No es en sí porque utilicen un lenguaje estructurado o no de consultas. De hecho,
todas las bases de datos, incluidas las NoSQL, utilizan lenguajes estructurados. Y de hecho vamos a ver algunos como XML, JSON, Bison. Pero reciben su nombre es porque no son el modelo tradicional. O sea, cualquier tipo de base de datos, independiente del modelo de la lógica para la implementación, que no sea modelo estructural, recibe el nombre de NoSQL. Entonces, para que lo tengan presente. Nada tiene que ver con que sea contrario al SQL o la negación de algo. Ese no simplemente es otra cosa. Bien. Listo, entonces NoSQL comprende una amplia variedad de sistemas de gestión de bases de datos que se diferencian del modelo clásico. Entonces, en principio, ténganse esa definición. Una base de NoSQL es cualquier base de datos que no dependa o que no se base del modelo clásico tradicional de bases de datos. ¿Cuál es el modelo clásico? Las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, solo por recorderis, reciben su nombre porque manejan relaciones entre entidades. Entonces, por ejemplo, las bases de datos NoSQL no requieren, por ejemplo, estructuras fijas como las tablas. No soportan operaciones join. Por ejemplo, uno de ustedes me escribió por blog de notas que por blog de notas me escribió por interno que si requerían hacer juntar tablas en las bases de datos relacionales. Yo puedo hacer consultas en las cuales yo vincule más de una tabla, puedo vincular 2, 3, 4, 5 tablas. Por ejemplo, en esos modelos de entidad-relación, cuando mirábamos la compra-venta de carros, que tenemos una entidad llamada carro, una entidad llamada usuario. Entonces yo puedo hacer consultas que me junten y esa conjunción de esas consultas se llamaba join. A eso es lo que me refería, miren. 428 millones de resultados en 0.71 segundos. En cualquier consulta de Google, manejar estos valores con estos tiempos sería imposible. En el modelo tradicional. Entonces, no se tienen estructuras fijas como tablas, como en el modelo relacional, no se soportan operaciones como join y no se garantiza que cumplen el modelo ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de los datos, que son unos atributos que sí los encontramos en las bases de datos relacionales, pero nos vamos a dar cuenta que en esos, cuando se tiene grandes volúmenes de datos, se puede sacrificar ciertas cosas, pero en función de un objetivo, eficiencia. Las bases NoSQL están orientadas hacia la eficiencia, es decir, poder procesar grandes volúmenes de datos en tiempos muy pequeños, es decir, que se logre cosas como esta. Si se preguntan, por ejemplo, ¿qué base de datos utiliza Google? Google utiliza bases de datos no relacionales, sino que ellos tienen sus propias tecnologías, algunas las comparten con el mundo y otras hacen parte pues de sus propios sistemas que no divulgan. Bien, aquí encontramos pues la definición formal. Básicamente, aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente: las grandes infraestructuras como Google, Amazon, Facebook, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, todas esas grandes infraestructuras utilizan bases de datos NoSQL porque manejan volúmenes de datos. Hay una tendencia reciente, ¿no? Resulta que hoy estamos en un mundo hiperconectado. La mayoría de los dispositivos están conectados en Internet. Por ejemplo, hay más celulares que personas en el mundo. Hay computadores. Los carros hoy están conectados al Wi-Fi. Incluso los electrodomésticos están conectados al Wi-Fi. Neveras conectados al Wi-Fi. Aires acondicionados conectados al Wi-Fi. Y cada uno de esos dispositivos
recolecta información, va recolectando información, generando grandes volúmenes de datos. Entonces requieren técnicas eficientes para procesar en tiempo real esa gran cantidad de información. Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, nosotros hoy en un día producimos más información que la información que se produjo en todas las épocas antes del año 2000. Nosotros diariamente, nosotros generamos gigaflow de información, es decir, una cantidad recontra enorme de información. Entonces se requieren herramientas, se requieren tecnologías, se requieren procesos que permitan poder hacer uso de esa información de manera eficiente. Entonces el truco aquí de las bases NoSQL están orientadas hacia la eficiencia, velocidad, eficiencia. Obviamente, pues tratan de garantizar otros atributos, pero en esencia vamos a dar con eficiencia. Básicamente, lo que estas bases de datos buscan es algo que se llama escalabilidad. Y hay dos tipos de escalabilidad, ¿no? La escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Estos términos se traen pues de la escalabilidad horizontal y vertical. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver. De las infraestructuras o de las grandes infraestructuras. Vamos a ver si el internet lo permite. Entonces, así como a grandes rasgos, la horizontal lo que permite es potenciar el rendimiento del sistema. Entonces, por ejemplo, si por decir algo, tengo un sistema con un computador conectado, por decirlo de una manera, que presta un servicio, por ejemplo, una página web. Aquí vemos la escalabilidad horizontal. Vamos a ver. Y en el futuro, por ejemplo, tengo que a mi página tenía inicialmente 10 personas, luego 100, luego 1000, luego 10.000, luego 100.000 personas. Entonces, las capacidades de mi computador para responder a tantas personas se limitan. La escalabilidad horizontal significa que yo pueda potenciar, que ya no tenga un computador, sino 2, sino 3, luego 4, luego 5, luego 10, luego todo un data center de equipos sin que se sacrifique el servicio. Es decir, para el usuario final, nunca va a notar que el servicio se cayó y se levantó nuevamente, sino que se requiere pues la capacidad de agregar. Entonces eso mismo pues se espera con las bases de datos NoSQL ante grandes volúmenes de datos, pues espera que se pueda ir escalando y potenciar la base de datos. Ustedes sí me están escuchando, ¿cierto? No he perdido conexión con ustedes. Sí, genial. Entonces, por ejemplo, es pasar como por ejemplo, de un cloud de 3 computadores a 6 computadores. Esta es la escalabilidad vertical. Por acá. Bueno, entonces, perdón, una corrección. La escalabilidad horizontal es agregar herramientas, mejorar tecnológicamente. Digo, perdón, la vertical. La horizontal, la capacidad de aumentar servicios o agregar servicios o funcionalidades. Digamos, para hacer una aclaración aquí. Bien, una de las dificultades pues, que uno tiene inicialmente es cómo diferenciar una base de datos SQL o no SQL, es decir, en qué momento yo digo esta base de datos es SQL y en esta base de datos no es SQL.
Pues digamos la manera más fácil es la experiencia, pero existen unas características y atributos que nosotros podemos evaluar en cualquier base de datos y eso nos permitirá determinar si se considera una base SQL o no SQL. Esas características las encontramos en esta tabla: desempeño, fiabilidad, disponibilidad, consistencia, almacenamiento de datos, estabilidad. Por ejemplo, desempeño. Las bases de datos no SQL es alto, mientras las bases de datos relacionales es bajo. Realmente allí está el plus y digamos, el core del uso de las bases no SQL es lograr grandes, grandes velocidades en el procesamiento de datos. O sea, lograr un buen desempeño. La fiabilidad. Es pobre en las bases de datos, no SQL, pero es muy buena en los modelos relacionales. Recordemos que las bases de datos relacionales manejan algo que se llama álgebra relacional, lo que permite garantizar la confiabilidad de los datos o la fiabilidad de los datos, mientras que las bases no SQL no. Allí podemos tener pérdida de datos, corrupción de datos, pero cuando se manejan tantos volúmenes de datos, de billones de datos, pues digamos, se puede manejar márgenes de error para perder datos. Por ejemplo, en un banco, uno no pretendería que no sea fiable. Imagínense que alguien tenga en una cuenta una cantidad de dinero y el otro día no la tenga. O pasará en viceversa, no tuviera dinero y el otro día la apareciera. Disponibilidad. Ambas son buenas. La disponibilidad está orientada hacia que si yo hago una consulta, obtengo una respuesta. La consistencia, fiabilidad y consistencia son atributos asociados como a los datos. La consistencia es pobre. En las bases de datos relacionales es muy alta. En las bases relacionales es relativamente pobre. El almacenamiento de los datos, las bases de datos están optimizadas para muchos datos. Realmente yo tomo la decisión de manejar una base de datos no relacional si requiero, primero, manejar un volumen significativo de datos. Y segundo, si los tiempos de respuesta al momento de hacer consultas requieren inmediatez. Mientras que las bases relacionales son para medianos grandes. La estabilidad es alta, en las bases relacionales es alta, pero más costosa, los que les decía. Ya cuando se manejan muchos datos, pues requiero de ir fortaleciendo mi infraestructura tecnológica, pero eso en contraprestación pues requiere unas inversiones significativas de capital. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Les es claro? Por aquí en el Smart, señor. Preguntita. Dime. Uno puede hacer migración de una base de datos SQL a una no SQL y viceversa. Bueno, la respuesta es, digamos, la respuesta cortica es sí. La respuesta larga, eso depende del artista. Muchos motores de base de datos, hay unas herramientas que se llaman ETL. ETL. Herramientas ETL. Las herramientas ETL se pensaron para transformar datos. Yo puedo, a través de una herramienta ETL, acceder a una base de datos, extraer los datos. La primera E viene de la palabra extraction. Luego, tengo que realizar unos procesos de transformación, es decir, tengo que crear rutinas que me permitan coger y manipular esos datos que recibe que viene siendo el segundo proceso, que es de la P, digo de la, espera, es así, ETL. La E es de extraction, la T de transformation y la L de load, o sea, de carga de datos. Lo que pasa es que la T de transformation allí depende del artista, del programador.
tengo que coger esos datos, manipular esos datos y presentarlos de una manera que mi base de datos no SQL, dependiendo de la que vaya a usar, pueda recibir esos datos. Entonces, respuesta corta sí, la respuesta más larga es que requiere muchísimo trabajo. Ok, ingeniero, gracias. Entonces, mira, desde cualquier base de datos casi que se puede migrar hacia cualquier base de datos, pero se requiere un desarrollo, se requiere ingenieros capacitados. Entonces no es algo como que, encontré una herramienta que coge, lee aquí y pone acá. De repente un chiripazo, pues el modelo de datos que uno maneja es similar al que utiliza la herramienta y lo hace, pero lo normal, digamos, en las organizaciones es que los datos tienen sentido para las organizaciones y representar esos datos es complejo. Y ahorita vamos a ver, de hecho, unos ejemplos muy, muy básicos, pero que nos van a ilustrar la complejidad y la dificultad. Listo, entonces, ventajas de las bases NoSQL. Bueno, lo contrario de las bases de datos relacionales, las NoSQL están basadas en clave valor. Eso significa que yo ya no manejo entidades. Aquí se basa en una parejita de datos. Son datos que describen datos. Por ejemplo, la clave es un metadato y el valor es el valor asociado a la clave. Por ejemplo, si yo quiero almacenar un apellido, apellido vendría a ser la clave y el nombre el apellido en sí mismo viene a ser el valor. Las NoSQL tienen diferentes tipos de almacenamiento. Algunas se llaman por bases de datos por columnas, documentos, claves, grafos, objetos, formatos XML y otro tipo de datos. Dice, las bases de datos NoSQL de código abierto tienen una implementación rentable económicamente al no requerir licencias ni hardware alto para su funcionamiento. Trabajar con bases de datos NoSQL, la expansión de funcionalidades es más fácil y más económica que usando tablas de datos relacionales. Digamos, este es del carácter técnico, ¿no? Pero si nosotros hablamos, digamos, de relación costo-beneficio allí, pero realmente los beneficios de las NoSQL están en el rendimiento y en el manejo de volúmenes grandes de datos. O sea, ustedes en las organizaciones cuando se manejen grandes volúmenes de datos y el rendimiento, ojo, en sí mismo el problema del volumen de datos no es una solución, digamos, no es un problema en sí mismo. El problema es el manejo de ese volumen de datos, cuando se pierde eficiencia, cuando toma mucho tiempo, cuando es difícil acceder a la información, entonces podemos pensar en unas bases de datos NoSQL. De las desventajas, pues se concentra más en la eficiencia, perdón, que en la integridad. Entonces allí podemos tener pérdida de datos. El ejemplo pues del de siempre van a ser los bancos necesitan integridad de los datos, por ejemplo otro tipo de organizaciones de repente no requieren esa integridad, esa fiabilidad tan, digamos, tan exhaustiva, sino que tienen tolerancia a pérdida de datos. Bueno, una de las desventajas también con las NoSQL es que se requiere también personal calificado. Las organizaciones, si bien es cierto que cuando se implementa base de datos NoSQL, en términos de hardware, es decir, de la capacidad técnica o de cómputo que requiere una organización es menor, y al ser menor, pues es más barata, pues no así lo es el personal calificado. Es decir, que un profesional que tenga experiencia y manejo en bases de datos NoSQL le resulta mucho más costoso a las organizaciones que un personal que tenga experiencia y manejo en las bases de datos relacionales. Entonces, una de las desventajas es también
Primero, son escasos y segundo, son costosos. Entonces, ahí hay una contraposición, ¿no? En unas cosas ahorro, pero en otras no. Pero como hablamos grandes volúmenes de datos, realmente las organizaciones que tienen esas capacidades o ese manejo de datos no van a tener problema en contratar al personal idóneo. Entonces es una muy buena práctica y ampliamente recomendado para ustedes que adquieran experiencia en este tipo de bases de datos. Eso los cualifica muy bien, les da un elemento diferenciador y van a tener la posibilidad de vincularse a organizaciones significativamente grandes y mejor remunerados. Bien, hay diferentes tipos de bases de datos relacionales y resulta que hay un lío con las bases de datos NoSQL. Resulta que en el universo de información, cuando hablamos del universo de información, es toda la información que nosotros producimos a través de los diferentes dispositivos. Las bases de datos NoSQL no están optimizadas para cualquier tipo de información. Entonces aparecieron una serie de bases de datos orientadas a ciertos segmentos, es decir, a ciertos nichos muy específicos de información. Entonces empezaron a aparecer unas diferentes bases de datos y se caracterizaron esas bases de datos como entre 4 grupos. Las primeras se llaman bases de datos basadas en clave valor. Las siguientes se llaman bases de datos orientadas a documentos. O se llaman documentales, no bases de datos documentales. Las otras son las bases de datos no relacionales, no documentadas. Y por último, las bases orientadas a grafos. Entonces, una caracterización de base de datos. Entonces, para tener en cuenta, no a toda organización le sirve la misma base NoSQL. Dependiendo del contexto de la información, el volumen de los datos y el mismo contenido de la información, o sea, el mismo contenido, la semántica, es decir, lo que significa para la organización, los datos hace que resulte más relevante o que resulte mejor una base de datos con otra. Al ser diferentes tecnologías, se requiere que se adquieran conocimientos para cada una de esas tecnologías. Por ejemplo, algo que hace que las bases de datos tradicionales sean tan buenas es que utilizan el mismo lenguaje de consulta, el famoso SQL. Y las bases NoSQL, cada tecnología tiene su propia manera de extraer los datos. Si bien ya hay avances en uniformizar el tema, todavía encontramos diferentes maneras. Por eso les decía, los ingenieros que conocen bases de NoSQL se vuelven muy excepcionales, se vuelven muy importantes porque es difícil, o a veces no porque se quiera, porque se pueda, por la razón que sea, tener conocimiento de los diferentes tipos de base de datos. Entonces, el manejar una base de datos no documental, una base de datos no SQL, de un tipo no significa que vas a poder aplicar esos conocimientos a otras bases de datos, lo que sí pasa con los modelos relacionales. Por ejemplo, el que maneje SQL es capaz de manejar cualquier tipo de base de datos, llámese Oracle, llámese Postgres, llámese MySQL, MariaDB, SQL Server, no importa, porque todas son matices, son cositas nuevas, funciones allí sueltas lo que los diferencia, pero en las bases de datos no SQL, cada tecnología, cada proveedor de base de datos ofrece también su manera de cómo acceder a los datos. Entonces, 4 caracterizaciones basadas en clave valor, basadas en documentos, las no documentales y las orientadas a grafos. Entonces, las bases, las más comunes que vamos a encontrar son las bases de datos de clave valor. Este es un modelo relativamente sencillo que básicamente tiene 2 operaciones, insertar y consultar datos. Este tipo de bases de datos, por ejemplo, en las NoSQL, las operaciones de delete generalmente no se utilizan porque el concepto que utilice es una clave y
y un valor es una pareja o una pareja de datos, donde un dato significa la categoría y el otro dato significa el valor dentro de esa categoría. Entonces, allí tenemos un ejemplo. Dice, supóngase que se quiere almacenar datos de una persona, como su cédula, nombre, apellidos, correo y varios números de teléfono. Y que necesita, y que se necesita guardar para las siguientes personas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el número de cédula, el nombre, el apellido, el correo y 2 teléfonos. Y mientras acá tenemos un número de cédula, un nombre, un apellido, un correo, pero sin teléfono. Entonces, digamos, esto es lo que nos piden ingresar. Entonces, nosotros empezamos a construir tuplas. Digo, es una más extraña acá. Perdón, no tuplas. Empezamos a construir parejas de clave-valor. Entonces, por ejemplo, se maneja un concepto que es persona. Entonces, persona viene a ser la clave. El valor viene a ser todos los atributos de persona. Pero a su vez, cada atributo de persona tiene una clave. Entonces, por ejemplo, persona tiene una cédula, entonces persona cédula viene a ser la clave y el valor es el valor de la cédula. La persona, ya individualmente la persona, lo que era valor, se vuelve clave, que es el documento que tiene un apellido. Entonces, el apellido, perdón, lo que era valor acá se vuelve clave y apellidos y el valor sería Martínez. Si quiero el correo, entonces persona, el atributo de lo que era valor de persona, que la individualiza la persona, se vuelve atributo, correo. Y miren que así voy almacenando los valores. Correo, teléfono, teléfono. Entonces se van construyendo claves y valores. Es una manera diferente. Miren que aquí no existe el concepto de tabla, sino que existen dos atributos, las claves y los valores. Entonces, para yo tener este valor o actualizar este valor, tengo que ir a persona, el identificador de persona y teléfono para poder saber cuál es el teléfono, ya sea para insertarlo o para consultarlo. Entonces, este es un tipo de base de datos no SQL, es No se le escucha, ingeniero. documentos. Señor, te escucho. No se le estaba escuchando ahorita lo último que Ah, ok, lo siento. Entonces, ¿hasta qué parte me escucharon? hasta de tratar de lo que estás explicando la parte Ok, sí, listo, el ejemplo. ¿Cierto? El ejemplo, está en el ejemplo. sí, señor. Listo, entonces en el ejemplo nos piden almacenar una base de datos donde tenemos personas y tenemos atributos de personas, que sería cédula, nombre, apellido, correo y teléfonos. Entonces, por ejemplo, en una base de datos relacional, nosotros muy seguramente construiríamos una tabla donde se llame la tabla persona y haya una columna para cédula, otra para nombre, otra para apellido, otra para correo y seguramente una para teléfono 1 y otra para teléfono 2. Y así guardaríamos los datos. Entonces, estaría en una columna, en otra columna, en otra columna, otra columna, otra columna, otra columna. Aquí, por ejemplo, no se tienen datos para teléfono, entonces allí no se ingresaría nada. Cuando hablamos de bases de datos clave-valor, no se almacenan en tablas. Eso es lo primero que tienen que saber. Ninguna base de datos no SQL utiliza tablas. No se utilizan tablas, sino que se generan unos registros. En este caso, lo que se generan son unos registros que en la izquierda vamos a tener la clave y a la derecha vamos a tener un valor. Entonces, por ejemplo,
nosotros tenemos persona y persona tiene unos atributos que son cédula, apellidos, correo, teléfono. Pero cuando nosotros armamos parejas de clave-valor, nosotros tenemos que identificar la clave, en este caso persona, y el atributo cédula. Entonces, este ya sé que es la cédula de la persona. Ahora, si voy a guardar el apellido, tengo que construir una clave para guardar el apellido. Entonces, persona, el identificador de persona, o sea, lo que hace única a la persona, y el atributo que quiero guardar dentro de este identificador de persona, Martínez. Entonces, este es el valor, esta es la clave. Si quiero el correo, sería persona, el identificador de persona, y el atributo donde voy a guardar el valor, en este caso, correo. Todo esto se vuelve una clave. Todo esto se vuelve una clave. Y así es como se guardan los datos. Es decir, por eso se llaman base de datos clave-valor, porque van generando claves y se asocian valores a cada clave. Eso los hace mucho más eficientes al momento de consultar que las bases de datos relacionales. Bien, otro tipo de base de datos es NoSQL, es la base orientada a documentos. Estas bases de datos orientadas a documentos no es que guarden documentos, sino que hay una estructura de datos que se llama documento que permite almacenar información. Esos documentos utilizan unos estándares. Los más comunes son dos, XML y JSON o JSON. Muy seguramente para los que han trabajado en temas de desarrollo de páginas web, estarán familiarizados con el árbol JSON, que les permite pues acceder a la estructura del documento. En este caso, estos dos documentos, estas dos tecnologías permiten generar documentos y en cuyos documentos se guarda la información. Cada registro es un documento dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, XML es un lenguaje le llaman metalenguaje, de hecho, es un lenguaje de marcado extensible y que es utilizado para compartir datos. Y el JSON es una versión análoga al XML, pero avanzada en JavaScript. Es decir, se parte de la versión de XML, pero basada en JavaScript. Entonces incorpora muchos elementos de JavaScript, como la definición de datos, para definir ciertos atributos, como por ejemplo, textos, números, booleanos, que de repente, por ejemplo, en el XML no se podría hacer. En XML, pues como es un lenguaje de marcado, tengo que crear casi todas las estructuras. Mientras el JSON hereda unas estructuras de JavaScript, su flexibilidad, y nos permite también manejar una notación que nos permite construir los documentos donde se va a guardar la información. Recuerden, en las bases de datos documentales, todo registro se convierte en un documento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Dice, supongamos que se desea modelar la información contenida en un correo electrónico. Entonces, por ejemplo, de persona yo requiero conocer el nombre y el correo, y dentro del correo necesito el asunto y el cuerpo del documento. Entonces, muy seguramente, si nosotros lo modelamos en un modelo entidad-relación, vamos a encontrar la entidad persona y la entidad correo. Y dentro de la entidad persona seguramente tendremos dos atributos o dos columnas, que eran nombre y correo, y en correo tendremos muy seguramente asunto y texto, y muy seguramente otro atributo que diga persona, que permita asociar entre persona y correo. O si son muchos a muchos, nos tocará crear una tabla intermedia. Bueno, esto ya dependerá de la visión del desarrollador, de cómo construye en el modelo de entidad-relación.
En las bases documentales, por ejemplo, se construye algo que se conoce como documento. Esto está basado en XML. Se llama lenguaje etiquetado porque uno genera etiquetas. Entonces, por ejemplo, genero la etiqueta mensaje, cierra mensaje, el remitente, es otra etiqueta que a su vez tiene nombre del remitente, mail del remitente y cierra remitente. Entonces, lo que nos está diciendo es que nombre es un atributo de remitente y que remitente es un atributo de mensaje y que mensaje es un atributo de correo electrónico. Entonces, una de las características de este es que es muy fácil de leer y muy fácil de acceder a los valores que están dentro de cada etiqueta, que abre y cierra, miren, nombre cierra con nombre, mail cierra con mail, remitente cierra con remitente. Entre las etiquetas, lo que incluye es el valor. Entonces, dentro del nombre incluye el nombre del remitente, entre la etiqueta mail incluye el correo del remitente, entre el remitente deben estar los atributos nombre y mail, y así sucesivamente para escribir. Entonces, una manera de escribir. Una ventaja de este etiquetado es que se puede leer, se puede expresar como un árbol. No sé si ustedes conocen, digamos, en tecnología, el concepto de árbol. A ver si está por acá. Miren, esto es el recorrido de un árbol. El recorrido de un árbol, hay estudios de optimización en el cual se puede recorrer un árbol. Eso significa, por ejemplo, que para entrar a un dato en concreto, yo no necesito leer todo el contenido del documento, sino cómo recorrerlo. Y si sé cómo recorrerlo, yo puedo llegar al dato de una manera muy eficiente. Es decir, es como un diagrama de árbol que se usa en teoría y estadística, más o menos. Ajá, sí, es un tema de optimización. Esto es un problema de optimización, el recorrido de un árbol. Y digamos, esto se basa, ese etiquetado se basa en esos conceptos que hace que yo pueda llegar a un contenido sin necesidad de conocer todo el documento, y al no necesitar conocer todo el documento, puedo acceder al contenido. Por ejemplo, en las bases de datos relacionales, algo que pasa es que yo tengo que conocer todo el contenido de un registro para poder saber si necesito actualizar un registro, si necesito consultar algo. Entonces, el primero conoce todo y de acuerdo a las condiciones va eliminando los resultados que no se requieren en la consulta. Mientras que acá no es necesario conocer todo el registro, sino solo es necesario recorrer cómo recorrerlo, o sea, conocer cómo recorrerlo. Por ejemplo, si yo quiero el correo de un destinatario, yo diría, váyase a mensaje y inmediatamente no me interesa remitente, sino destinatario. Entonces diría mensaje, destinatario, nombre. Y me retornaría el nombre. El resto es totalmente transparente. Entonces, al no consultarlo, significa que computacionalmente es más eficiente, por cuanto el resultado va a ser más rápido. Entonces, recuerden, las bases de datos orientadas a documentos se basan en generar una estructura para la información denominada documento, en cuyo contenido va a estar toda la información actualizada. Algo de las bases de datos documentales es que no importan que se tengan o no se tengan datos. Por ejemplo, yo les decía que las bases de relacionales, uno de las cosas más curiosas es que el valor nulo existe cuando en la realidad no existe. O sea, nosotros tenemos que decirle que un dato es nulo en las bases de datos documentales. Por ejemplo, cuando suponga, en este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos, si guardáramos esto en bases de datos documentales, le tendríamos que decir que teléfono 1 y teléfono 2 son nulos para Daniela porque no aporta teléfono. En estas bases documentales no es necesario declarar valores nulos. Como se basan en etiquetas que describen el valor,
simplemente la ausencia de la etiqueta representa la inexistencia del valor. Entonces, en este tipo de documentos solo se modela aquellos valores que existen. No es necesario modelar valores que no existen, como sí pasa en las bases de datos relacionales. Listo. Hay otro tipo de bases que se llaman no relacionales no documentadas. Estas utilizan un formato, el más común que utilizan es el formato JSON o el formato JSON. Entonces, esta no genera documentos, sino que esto es como, si lo quieren ver así, como un arreglo. De hecho, es un arreglo. Entonces, un arreglo en cuyo contenido voy a tener en cada posición del arreglo una tuplita, o sea, una parejita de clave valor. Los dos mismos diccionarios, ¿cierto, ingeniero? ¿Cómo? Sí, lo que llama, sí, el diccionario. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, nombre y Juan Carlos en la primera posición de mi arreglo. Apellido Martínez, fecha de nacimiento. Y entonces, todo lo que corresponde a la izquierda, que está entre comillitas, corresponde, o sea, todo lo que está antes de los dos puntos corresponden a claves. Todo lo que está después de los dos punticos corresponde a valores. Entonces, otra manera de almacenar no son, si se dan cuenta, si comparan, mira, aquí hay un etiquetado, aquí no hay etiquetado. Aquí simplemente tengo, es como una función, esto es como una fusión de estas dos, de las bases de datos basada en clave valor y las documentales. Entonces, genera un arreglo y se almacenan las parejitas. Recuerden, ustedes sí recuerdan cuando nosotros en JavaScript, por eso les digo, esto trae del modelo JavaScript muchas cosas. Ustedes sí recuerdan los arreglos, ¿cierto? En JavaScript. Que yo en cada posición del arreglo podía meter un valor. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Sí, ingeniero. Bueno, ¿ustedes recuerdan las matrices? Que yo les decía que una matriz no era otra cosa que un arreglo que dentro de una posición ponía otro arreglo. Sí, ingeniero. señor. Bien, la definición más clara de esto corresponde a la definición de matriz de JavaScript. Aquí, por ejemplo, en hobbies, si se dan cuenta, tengo otro arreglo, donde tengo hobbies y en el arreglo que hasta dentro de otro arreglo tengo música, fútbol y leer. Entonces, esto es otra manera de representar los datos. Para su tranquilidad, ustedes no van a trabajar con los datos de esta manera, o sea, no los van a ver así, en estas claves, ni en estos valores, ni en este texto, ni en esta notación de JavaScript. Porque aquí hay algo importante y es que para este tipo de base de datos existen también sistemas gestionadores de base de datos, o sea, herramientas de diseño que nos permiten modelar los datos y también nos permite a través de lenguajes visuales o de herramientas visuales poder acceder a esos datos. Pero internamente sí quiero que tengan que la noción de que así se van a almacenar los datos. Y existe otras bases de datos que se llaman orientadas a grafos. Esas bases de datos se basan en el concepto de grafos matemáticos y particularmente en algo que se llaman grafos binarios, es decir, que donde hay un nodo que como máximo puede tener, bueno, en este caso no es binario porque tiene 3. Bueno, se basa en grafos y las relaciones que existen se llaman aristas. Esta es una base de datos muy diferente a las bases de datos documentales. También matemáticamente existe toda una teoría que nos permite recorrer estas bases, los grafos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia más eficiente para llegar de este punto, por ejemplo, a este punto? Recuerden que aquí en los nodos vamos a tener datos. Entonces, el hecho de recorrer eficientemente el grafo significa que computacionalmente va a ser más eficiente
el poder consultar datos. Perdón, ingeniero, una pregunta así. Señor. Ese sería lo mismo, o sea, lo mismo en lo que se basan como las redes neuronales que llaman. La red neuronal también se basan en grafos. En las redes neuronales, las aristas tienen pesos y la manera como yo recorro eso también genera unos costos computacionales. Sí, eso se utiliza muchísimo para temas de inteligencia artificial. Ahorita estoy viendo esto también, por eso te preguntaba. Sí, de hecho creo que vos sos el que estás haciendo lo de Python, ¿no? Sí, yo ahorita Entonces estoy sí, precisamente en un curso redes, por de... ejemplo, las redes neuronales utilizan digamos, un concepto que se llama redes bayesianas o de Bayes. Entonces, digamos, es un tipo de tecnologías, son similares, el concepto es similar, pero están orientadas hacia enfoques diferentes, ¿no? Aquí está orientada hacia procesamiento de datos. Allá, en la inteligencia artificial, esas redes están orientadas hacia la toma de decisiones. Entonces, en esas redes, por ejemplo, lo que se hace es algo que se llama un proceso de entrenamiento, donde se activan, allá le llaman neuronas ustedes a los nodos. Sí, Exactamente, entonces, entonces esas redes neuronales lo que hacen es que se activan una neurona y otras no, de acuerdo a una señal de entrada, y el hecho que active una neurona y otro no, pues también va a modificar la salida. Gracias. Bien, entonces digamos 4 modelos de datos. Las bases de datos orientadas a documentos generan un documento, el lenguaje que utilizan es XML. Las bases de datos de clave-valor, que generan una parejita de clave y valor. Y las bases de datos no documentadas, no relacionales, no documentales, que es como una función de las otras dos, que manejan un formato basado en JavaScript que se llama JSON, que es un arreglo de arreglos. O sea, se basa en arreglos. Y pues están las bases de datos no orientales. Sistemas de gestionadores de bases de datos hay muchos y necesarios, pues trabajar con una base de datos sin gestionador de base de datos, pues resulta muy engorroso. Los enfrentaría a ustedes a un desafío técnico bastante significativo y que no tiene razón de ser. Las herramientas están para utilizarlas. Entonces, a continuación se les muestra un conjunto de herramientas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, de tipo documental encontramos varias bases de datos que son MongoDB, CouchDB y RevenDB. Estas son las orientadas a documentos, yo les había dicho que son como eh, las de clave valor, Cassandra, React, Redis, y las orientadas a grafos están Neo4j, están DES y están GraphDB. Son es GraphDB, perdón. Entonces, esas son como las bases más, digamos, los gestionadores de base de datos. Las más populares son las documentales, y de las más populares, pues vamos a encontrar la MongoDB, que es licencia GNU AGPL. Digamos que se puede descargar libremente de internet y podemos pues operar las otras, pues ya están orientadas hacia tecnologías ya muy específicas. Entonces su uso está dentro de conceptos muy específicos. En algunos casos de investigación, en algunos casos para procesamiento de datos. Otro tipo de bases de datos son para, por ejemplo, para temas de inteligencia artificial. Entonces, dentro de cada contexto existe una base de datos que resulta más ideal que otra. No hay una mejor que otra en este caso. Dependiendo del contexto, hay una que resulta mucho más eficiente.
Bien. Aquí falta algo. Ya llegó el algo que faltaba. Listo, lo vamos a dejar aquí. No lo vamos... No, señor, todavía no vaya a hablar. Es que me empezó a hablar el video. Sino que el video es el chancuco. Entonces vamos a ver la actividad de hoy. Recordemos que yo les había comentado que esta semana vamos a tener 2 actividades, o sea, 2 evidencias. Les van a entregar 2 productos. El primero es para el miércoles y es un video con la implementación de una base de datos NoSQL. Donde, entonces, como siempre, ustedes tienen que ir a contenido del curso. En contenido del curso se van a ir a módulo 3, implementación de bases de datos. Y en módulo 3 van a encontrar 2 cosas importantes. Entre la carpeta material de formación van a encontrar base de datos NoSQL. Este es la guía en la cual yo me baso para realizar las diapositivas. Recuerden que yo siempre trato, en la medida de lo posible, desarrollar diapositivas porque, entre otras cosas, y les cuento, Territorio está pifiado. ¿Por qué razón? No deja descargar absolutamente nada. Yo no sé si es que hicieron un cambio de configuración, pero ningún contenido. Por ejemplo, aquí en el punto 2, yo quería bajarles la guía en PDF. Y miren que cuando la descargo, me sale que lo mismo que les salía a ustedes cuando intentan acceso denegado. Entonces, eso hicieron una actualización esta gente y no ha podido con esa actualización y ahí como que están patinando con eso. Hasta ahora no lo soluciona. Ningún contenido de Territory lo está dejando descargar. Yo no sé por qué razón. Bien, entonces la guía, importantísimo. Si bien las diapositivas a ustedes les trato de extraer la información más relevante, siempre es importante la guía porque aquí van a encontrar información mucho más amplia, un contenido gráfico mucho más atractivo. Y en algunos van a encontrar material complementario y también referencias bibliográficas. Por ejemplo, miren, aquí vamos a encontrar un curso de MongoDB que es Introducción a Práctica, un video y otro video de un señor Ávila que se puede visualizar. Bien. Lo otro, que es la actividad, ustedes deben desarrollar la actividad con código GA3, 220, 50, 11, 13, A4. Entonces, video con la implementación de esta cosa. No hay taller como tal, miren que solo está el instrumento de evaluación, porque lo que consiste es simplemente en ustedes hacer un video en la cual descarguen el aplicativo. Bueno, el video muestra consulta de instalación de datos. Esto todavía no es, esto es para el segundo video en el cual ustedes tienen que hacer la... Venga, yo una cosita de acá. Si no, yo les... Si se dan cuenta que son los mismos. O sea, los mismos criterios de valoración. Pero bueno, no se preocupen. ¿Qué tienen que hacer en el primer video? Hagan caso omiso de los criterios de evaluación, que yo los evalúo de acuerdo a lo que les voy a indicar a continuación. Ustedes van a tener que ingresar a la página de MongoDB. Mejor dicho, este video es el chancuco. Perdón, ingeniero, si no estoy mal, bueno, desde mucho antes yo alcancé a descargar la guía de instalación del MongoDB, pero bueno, bueno, de hecho en una actividad me tocó entregarla tardíamente porque tuve un problema con la información y me tocó recuperarla. Entonces, si quiere, bueno, mañana me pongo a buscar en el disco duro donde encontré información para compartirles el PDF, pero sí necesitaré que me acordaran porque sí tengo muchas cosas que hacer y sobre todo estudiar también.
Listo, yo te acuerdo. Entonces, miren, les voy a presentar un video de lo que tienen que hacer. Esto es exactamente lo mismo que van a tener que hacer. MongoDB en un Windows. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar MongoDB en Google. ¿Vale? Podemos ir directamente a mongodb.com. Y en la página principal lo que tenemos que darle es a Try Free, que es probar de forma gratuita. Como primera opción nos sale correr MongoDB en la nube, que es la forma más fácil de correr MongoDB según ellos. Nosotros vamos a trabajar en local para poder ir aprendiendo, pero antes de instalar en local vamos a descargarnos de tools, ¿vale? Es un cambio reciente que hay que hacer, que lo utilizaremos luego para algunas partes del curso. En MongoDB Database Tools, ¿vale? Aquí vamos a descargarnos que estoy en un Windows, así que automáticamente debería salirme en un Windows. Entonces le voy a descargar. Una vez descargado, podemos darle a MongoDB. Y le damos a extraer y aceptar. ¿Vale? Y esto lo podremos usar más adelante. Ahora estará en descargas. ¿Vale? Y lo tenemos aquí listo para utilizar más tarde. ¿Vale? Tenemos aquí los bins necesarios, las aplicaciones necesarias para utilizar más adelante. Entonces, volvamos a la página web de MongoDB. Y ahora que ya tenemos los Database Tools, vamos a ir a On-Premises, ¿vale? Esto es On-Premises, significa local, en nuestro ordenador. No vamos a escoger Enterprise Server, porque este es el de pago. Vamos a escoger Community Server, que es el gratuito. Vamos a escoger MongoDB Community Server, que es el gratuito. Entonces, si estoy en un Windows, directamente puedo ir a Download. Vamos a esperar que descargue. Vale, una vez descargado, vamos a darle al installer. Perfecto, vamos a darle a Next. Le voy a darle a aceptar, Next, ¿vale? Y aquí vamos a darle a Custom, ¿vale? Y veréis que nos lo va a correr como un servicio, ¿vale? Y aquí nos pone el data y aquí los logs, ¿vale? Y este es el servicio MongoDB, ¿vale? Le damos a siguiente y Next. Y ahora vamos a instalar. Le damos que sí. Vale, una vez acabado le podemos dar a Finish. Y se nos va a abrir Mongo Compass. Pero bueno, por ahora no vamos a utilizar Mongo Compass, ¿vale? Lo vamos a dejar minimizado. Y vamos a abrir la terminal. Que bueno, que en el Windows es símbolo de sistema. ¿Vale? Y si intento correr Mongo, veréis que no se reconoce, ¿vale? Entonces, para que se reconozca, vamos a tener que poner MongoDB como una variable. Entonces, si escribo aquí variable, una opción de las variables del entorno, ¿vale? Le vamos a dar aquí a path, ¿vale? Y aquí vamos a añadir un nuevo path, ¿vale? Y el nuevo path lo cogemos copiando y pegando de donde acabamos de instalar MongoDB. Entonces vamos a buscarlo, MongoDB, server 4.4 y aquí el bin, ¿vale? Esto lo voy a copiar con control C, voy a volver aquí y voy a aceptar. Vale, ahora puedo cerrar la terminal, ¿vale? Y volver a abrirla. Vale, ahora si escribo Mongo, veréis que se me inicializa Mongo y ya está corriendo, ¿vale? Lo puedo parar con control C, ¿vale? Y MongoDB aún nos está corriendo en el fondo. Para cerrar MongoDB tenemos que
volver a abrir aquí la terminal, pero tenemos que hacer clic derecho, ¿vale? Para ejecutar como administrador. Vale, le damos así. Y aquí, ahora estamos como administrador y podemos hacer net stop MongoDB. Le damos ahí y se detiene el servicio. Si queremos volver a iniciarlo, hacemos mongod para empezar, dbpath, y aquí vamos a copiar y pegar, no donde está el bin, simplemente yendo atrás una, donde está el data, ¿vale? Porque aquí hacemos así, control C, control V, ¿vale? Y aquí estamos inicializando con los datos de data. Inicializo, ¿vale? Entonces está corriendo y ahora tengo que crear una nueva ventana, ¿vale? Lo tengo que dejar corriendo porque este es el servidor ahora. Y aquí puedo escribir Mongo y ya está funcionando, ¿de acuerdo? Para cerrarlo, con control C y control C. ¿De acuerdo? Para acabar, si os acordáis de los ejecutables que nos descargamos antes, ¿vale? Vamos a simplemente copiar y vamos a ir a donde tenemos instalado MongoDB. Y aquí vamos a pegar. ¿De acuerdo? Entonces ya tendremos aquí instalado todos los diferentes ejecutables que podemos utilizar con Mongo. Listo. Ese es básicamente el primer taller. El primer taller va a consistir entonces en que ustedes hagan la instalación de MongoDB en su computador y el video tiene que contener pruebas de dicha instalación. Es decir, deben descargarlo, deben instalarlo y deben enviar pruebas de que el sistema quedó funcionando en su computador. Entonces, esa va a ser la primera parte del taller. El video como máximo de 2 minutos. Este es de 7 minutos porque explica. Pero la idea es simplemente que ustedes generen un video muy rapidito. Le dice, el recorrido es como, por ejemplo, se hace un mensaje viejo. Sí, sí, el recorrido se hace como se hace en Visual, sí, es correcto, o como se hace ¿en qué? En programación orientada a objetos. El elemento principal, punto, el elemento subsiguiente, punto, el elemento subsiguiente. Entonces, van a generar un video de máximo 2 minutos en el cual quede evidenciado que se realizó la evidencia, preferiblemente donde el aprendiz con su voz describa lo que nos está mostrando en el video. Eso como para evitar fraudes, ¿no? Una búsqueda de Google y le quiten el sonido. Entonces le ponen la voz y le escriben lo que está mostrando en el video. Entonces hacen un pequeño video. Entonces con el presente del video doy constancia de que quedó instalado MongoDB. Entonces la prueba para esto es, por ejemplo, abrir la consola de comandos, escribir Mongo y que efectivamente se ejecute y que uno vea que el servicio que se ve activo. No es necesario mostrar los pasos de la instalación. No es necesario que ustedes muestren que lo descargaron, que luego lo instalaron. El taller consiste en un video que tenga pruebas de que está instalado y funcionando en su computador. Una vez hayan desarrollado el video como máximo de 2 minutos, entonces aquí en territorio, en la actividad de aprendizaje GA3, 220, 50, 11, 13, van a darle en ver evidencias
suben el archivo adjunto. El archivo adjunto puede ser dos cosas. Puede ser un enlace a YouTube con el video que ustedes crearon o el video en sí mismo. A veces por temas de espacio, que el territorio no les deja subir archivos muy grandes, pues les recomendaría que lo suban a YouTube y me compartan el enlace. Entonces, esa es la actividad. Recuerden que tienen como fecha día miércoles 11:30 de la noche, una actividad absolutamente sencilla, que básicamente ya les coloqué el chancuco, que yo hoy les comparto, ahorita finalizando esta clase, les comparto el video de la sesión de hoy y las diapositivas, donde incluso está el video, para que procedan a hacer su actividad. Entonces, quedo atento a preguntas, inquietudes. Sí, me di cuenta que no estaba mostrando pantalla. Déjame, yo corrijo eso. Y vuelvo entonces toda una pantalla. Entonces aquí, compartir. Entonces les decía que la actividad la van a subir aquí. Recuerden, en proyecto, módulo 3, carpeta guía de aprendizaje 03 y buscan la actividad. Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes acerca de la evidencia de entregar. El formato de asistencia. Preguntas, inquietudes. Si no, pues entonces ya daríamos por finalizada la sesión de hoy. Y pues estaría atento a que cualquier duda, inquietud que tengan. Ya saben que me pueden escribir al WhatsApp personal o a través del grupo. Gracias, instructor. Muchas gracias, instructor. Listos, aprendices. Entonces les deseo una muy feliz noche y en unos 30 minutos ya les estoy compartiendo la información y el material. ¿Listo? Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche.